Está el doctor Jorge Samuelian, con el que trabajamos en algún momento en algún proyecto de reforma laboral. En realidad trabajamos, ahora me dijo el mojito, porque él hablaba y yo lo escuchaba. Y hacía algún aporte de mi humilde experiencia en esa materia, que fue siempre del lado del perdedor, vamos a decirlo claramente, del lado del perdedor, porque cuando uno ya entraba, estas son las cosas que hay que decirles, cuando uno entraba, le venía un cliente y me decía, che, mira, me demandó un obrero, y le decía, date por, no voy a decir la palabra, pero le decía, vamos a ver si el partido, ya salimos del vestuario, 3-0 abajo. Vamos a ver si aunque sea achicamos la diferencia o metemos un empate. Ganarlo va a ser muy complicado, sobre todo porque también en muchos casos los empleadores, mejor dicho, hacen mal las cosas y tenía gente en negro, y entonces, pues si todo el mundo hiciera las cosas bien, creo que la litigiosidad hubiera disminuido. ¿No es cierto? Jorge Samuelian con ustedes. Seguramente. Un placer. Gracias por la invitación. Gracias. Y vos sabés con qué lo digo, porque tengo una cuestión familiar que me la está solucionando muy bien, o me la solucionó muy bien Jorge. Pero no está por eso, ¿eh? Acá. Está por lo que trabajó la reforma laboral y la cantidad de libros que tiene escrito al respecto. ¿Vos te acordás que nos cruzamos la primera vez en los equipos que generábamos normativa laboral nueva para la candidata presidencial Patricia Bullrich? Exactamente. Hoy, mirá cómo dan vueltas las cosas. Patricia está dirigiendo, si vos querés, la aprobación de este proyecto, con el que ya me voy spoileando. Parto estando de acuerdo. Bueno, contanos un poquito. El parto estando de acuerdo es porque no termino estando del todo de acuerdo en todo el contenido del proyecto, como es natural y pasa entre abogados, ¿sí? Obvio. Ahora, quiero destacar un tema, que es por el que se me convocaron, que me genera enorme preocupación. El punto es, son cantidad de normas, enorme cantidad de normas, objetables seguramente desde el punto de vista jurídico, varias. Esto es lo apasionante del derecho, las dos bibliotecas están siempre y son válidas las dos, siempre que haya buena fe, son válidas las dos. Máxime en un derecho que, como bien decís, donde a los juicios llegamos con el partido perdido ya de origen por varios goles, pero que es un derecho nacido para regular situaciones de desiguales, con Exacto. Una parte que en verdad debe ser protegida, que es el trabajador, y una parte que tiene que ser controlada por la legislación, que es el empleador. Perfecto. Ahora, también lo dijiste al pasar y no de casualidad. Cuando ese desbalance, eso que yo siempre digo es una pirámide torcida, cuando ese desbalance se exagera y se empina, empezamos con la injusticia. Totalmente de acuerdo. Eso, el indubio pro operando existe. Bueno, existe. Como el indubio pro reo en el derecho penal. Existe. Pero tampoco que la balanza se incline de tal forma. Por eso en esta norma sea... lo estamos limitando. Yo también tengo que ver con eso, y es de las cosas positivas. Si lo decía los otros días en una nota escrita, si me dicen en principio qué pensás, en principio estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque el objetivo madre, el que justifica la norma, es una frase que vos soportaste de mí más de una vez, porque me vengo repitiendo en esto para hacer docencia en la materia y que no sea un tema para abogados, sea un tema comprensible por todos los oyentes. La idea, la intención por la que vengo trabajando en distintos proyectos y con distintas personalidades de la política que me han convocado, siempre por suerte para mantener mi libertad absoluta de criterio de manera honoraria, es remover los obstáculos que la legislación laboral importa a la generación de empleo. Digo, y lo dije en el último Congreso de Abogados en Jujuy, yo no sé de economía, no puedo evitar las limitaciones que hay hoy, precondición para la generación de empleo, que es la mejora en la actividad económica. Nadie va a tomar gente, por más leyes benditas que hagamos, como laboralistas y como legisladores, si no hay más para vender o más para fabricar. O sea, si no se incrementa el aparato productivo. O sea, eso es una obviedad. Pero como en eso no podemos operar nosotros como especialistas limitados a lo poquito que sabemos es de una sola materia, donde sí me siento obligado, y por eso el libro que escribí, que es uno, no son muchos, es uno, son muchas notas y mucha práctica, pero es uno, y no creo que hagamos otro por el tiempo que me llevó. No, me parece que está uno, yo tengo en la biblioteca uno de indemnizaciones. Ese nada más. libro es ese. Sí.
Después son artículos y publicaciones que tenés un montón. Pero cuando dedicamos tiempo a hacer ese libro, que fue en la pandemia, fue expresamente para cumplir este objetivo. Entonces, si queríamos remover normas laborales que evitaban que la gente pudiendo, necesitando, contratase, o peor, que contratase en negro, pensando Exacto. que así evitaba los problemas y en verdad los generaba peores. Obvio. Entonces, ¿cómo no voy a estar de acuerdo con una norma que tiende al mismo fin? Entonces, fui consultado para esa norma por distintas personalidades que influyeron en su redacción, sí. Es un tema de confidencialidad, pero sí. ¿Pude aportar ideas? Sí. ¿Algunas se tomaron? Sí. Otras no se tomaron y es normal que así sea. Pero la que me quita el sueño hoy es el tema que fue, en definitiva, el más importante del libro, que es, ya no, porque lo hemos conseguido, más allá de intentos discutibles en justicia y que van a ser discusión futura, de meter por la ventana normas que ya hemos derogado, digo, ya hemos conseguido determinar cuánto vale un juicio, o sea, cuáles son los rubros que comprenden una condena a un empleador cuando el juez entiende que se comportó mal. Eso, con discusiones naturales, está resuelto. El problema que no está resuelto, y entiendo que aquí arranca bien, pero no se resuelve... Permíteme, este es el primer punto, porque yo hice un punteo. El primer punto es lo que vos decís, la nueva base para indemnizaciones, que excluye del cálculo aguinaldo, vacaciones, premios y conceptos no habituales. Por ejemplo, el auto o el celular. Sí, cosa que me parece, el auto y el celular... Está bien, además... Eso está perfecto. Está perfecto. Además, fíjate, este es un ejemplo de un tema que es bueno, que simplifica, que evita conflictividad, que limita la discrecionalidad judicial en la aplicación de una sentencia y del monto de condena, pero yo me refería también a que con la ley de bases también ya conseguimos derogar las agravadas, mal llamadas multas, que eran indemnización sobre indemnización. Vos desde hace más de un año que está vigente, vos sabés, insisto, más allá que se pueda discutir, que no se tocó el sistema de toda la vida, el de hace 50 años, se lo convalidó, se lo ratificó. O sea, repetir... Aquí lo mismo, no se lo tocó. ¿Cuál era el sistema indemnizatorio? El despido, exacto, el despido sin justa causa o que se entienda que la causa no es válida en un juicio, genera daño, primer concepto. Eso la ley lo supone sin admitir prueba en contrario. Y ese daño, concepto civil, tiene que ser reparado. Indemnización, concepto civil, derecho madre. ¿Cómo se indemniza? Justamente, bien pensado por ese sabio legislador que hoy ojalá imitásemos. Ese sabio legislador dijo, un trabajador con recursos limitados, si entra en un juicio para probar cuánto le dañó ese despido en su vida, mi mujer me dejó, mis hijos no me respetan, me quise suicidar, estoy viviendo en la calle, no tiene que probar nada. El despido mal hecho genera daño, aunque en verdad de esa empresa haya ido a otra y esté trabajando y cobrando 10 veces más. Generó daño. Segundo tema, de ese sabio legislador ratificado en la legislación actual y en esta. ¿Cuánto vale ese daño? Es automático, no tiene que probar cuánto lo dañó. No es un juicio civil, otra vez vuelvo al parangón. Ese daño vale el mejor sueldo mensual, normal y habitual, sin extras. Ahora se ratifican que no van las extras, el mejor sueldo multiplicado por los años de trabajo. No se pusieron topes de años. Se mantiene el mismo sistema que vivimos todo nuestro ejercicio profesional. 2744. Exacto. Entonces, aclarado eso, lo que no quedó aclarado es, ya sabemos que... ¿La indemnización sustitutiva por falta de previso también? Sí, eso está. Perfecto. Está. Ahora, el tema es, la indemnización que ganó el trabajador en un juicio y que la empresa debe pagar es esto. En el ejemplo que vengo repitiendo y actualizando, para hacer más o menos números reales, 1 millón de pesos de capital de condena. Perfecto. Esto. El problema que nos quedó a resolver, y ahora es la oportunidad, y está bien apuntado pero mal terminada la redacción de la resolución, es este 1 millón de pesos, cuando el juicio en el que se consagró que debe cobrarse por el trabajador demoró 6, 8, 10, 12 años, y tengo juicios de muchos más años todavía, en el Fuero Laboral Nacional, cuando ese juicio demoró todo ese tiempo, y además en nuestro bendito país, en ese tiempo, mirando de acá para atrás,
tuvimos coincidencia con épocas de altísima inflación, ¿cuánto vale ese $1.000.000? Porque no es lógico que le pague un valor nominal. Entonces, desde la ley de convertibilidad que sigue vigente y la Corte sigue ratificando el año 24 en un caso civil, se prohibió indexar. Si se permitiera indexar, vos vas hoy, cualquiera que nos escucha, va a la ley de contrato de trabajo, busca el artículo 276 que estamos modificando ahora, y existe. No lo arrancaron, no sacaron esa página, no testaron el texto. Y dice, los créditos laborales se actualizan por IPC de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué no se hace? Porque la ley de convertibilidad lo prohíbe. Y ese artículo quedó frisado desde el 91. ¿Qué hicieron los jueces entonces? Sabiamente, eligieron otra modalidad de ajuste que llamaron en doctrina y en jurisprudencia actualización indirecta, que es la aplicación de tasas bancarias. Y cada jurisdicción con su autonomía aplica distintas tasas en estos 30 y pico de años. Así llegamos a hoy. Entonces, cuando hablamos las primeras 2 veces de este tema, recuerdo ahí, aquí en tu casa, habíamos generado un proyecto de ley que presentó en el julio del 24 la diputada Razzini, y ese proyecto de ley ya tiene una versión superadora. Yo puedo decir, me atribuyo a haber plasmado en un proyecto de norma esta idea. Sí, perfecto, me enorgullece haberlo hecho. Pero hoy lo que defiendo es más que eso, porque no es mi idea original. Mi idea original, que tomó la diputada y tuvo el valor de presentar y defender, mejoró justamente con lo que vos sabés como nadie, el debate parlamentario. Se trabajó en el 24 en Comisión de Legislación de Trabajo, ahí sí estuve presente y fui protagonista de las discusiones, y se trabajó después en mayo del 25 en Comisión de Finanzas, proyecto exclusivo, monotemático, régimen de actualización de créditos laborales. Y se consensuó, Parlamento, discusión, peronistas, radicales, pro, Libertad Avanza, se discutió y se consensuó un proyecto con un sistema dual de actualización. No el mío original del libro, ni el que presentamos con la diputada. Superador. Ese proyecto con 2 dictámenes está en el Congreso esperando. ¿Qué pasó acá en el Consejo de Mayo? Y sigo apoyando lo que pasó. Se tomó ese proyecto, se receptó ese sistema dual de actualización y es la base de la norma que está por ser aprobada ahora, si todo va bien como debe ir. Y espero que así sea. ¿Por qué digo un proyecto dual? Porque ya la justicia es un condimento complejo que hoy no vamos a poder tocar por falta de tiempo, pero lo hemos hablado. En estos últimos 3 años se produjo lo que nunca había pasado, un enfrentamiento entre la Cámara Laboral Nacional, la autoridad máxima laboral en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y la Corte Suprema de Justicia. La Cámara generando sistemas diversos de actualización y la Corte estableciendo su norma de siempre. La actualización es por tasas activas del Banco Nación, salvo una concesión que hizo la Corte a la Cámara, y en el proyecto nuestro receptamos, que era, esos intereses se pueden sumar al capital una sola vez, a la fecha de notificación de la demanda. Capitalización de intereses una vez, no repetida año de notificación de la demanda. No anualmente como empezó a hacer la Cámara en septiembre del 22. Exacto. Entonces, el sistema que la Corte aplica hasta hoy en cada recurso que admite, en extraordinario admitido o en queja, y tenemos ya 4 casos ganados en la Corte, es simple. La actualización que la Corte Suprema admite es tasa activa con una capitalización y punto. Ni SER, ni RIPTE, ni capitalización anual repetida, ni, subrayo, destaco, ni IPC, ni inflación. No lo admitió nunca. Nunca. Y es la Corte, no es mi opinión. Entonces, ¿qué nos encontramos en el Parlamento en el momento de discusión del 24 y el 25 y en este proyecto? Que se tomó un sistema dual, porque había ya una mayoría de salas de la Cámara en el 24 que empezaban a aplicar, sin ser pedido por parte, el IPC como sistema, de oficio. La Corte los iba frenando, pero te imaginas que son miles de casos y la Corte tiene algunas cosas más de que ocuparse. Entonces hay una fila enorme de casos en la Corte acumulados. Cuando resolvió siempre así.
Pero las salas venían sentenciando en su mayoría por IPC más 3. En noviembre, una de las 10 salas empezó a aplicar tasa. En noviembre. Pero si no, eran algunas RIPTE y la gran mayoría IPC más 3. Con el freno de la Corte que las cámaras no cumplen. Es otro tema. Sí. Pero vuelvo al texto. En ese momento, la oposición nos pedía el IPC más 3 y la negociación, bendita sea ella, para eso están los legisladores y el Parlamento como institución clave de la patria, terminó aprobando un sistema dual que es IPC más 3 anual para actualizar los casos nuevos. Eso quiero decir. El caso nuevo es relación laboral obviamente vigente, pero que el caso como tal se resuelve a partir de la vigencia de la ley. Exacto. Perfecto. Ahí es IPC más 3. Eso no se discute. Anual. Por todo concepto. Por todo concepto. Eso no se discute. Si me decís a mí, no es mi sistema preferido, pero está aprobado y lo firmo con las dos manos. Porque es un sistema que hoy, gracias a la gestión de gobierno en la materia, está controlado. Claro. Y a ningún empleador le va a generar cerrar la empresa o dejar impago al trabajador y sin trabajo a los demás compañeros. Hay precisión. Pagar un 31,5% más un 3%, por ejemplo, en un juicio que tuviera sentencia ahora por este año, no mata a nadie. ¿Por qué le dijiste 31%? La inflación del año pasado. La inflación del año pasado. Como un ejemplo, ¿sí? Sí. Y si este año es un 20, ojalá son números manejables. El problema es esa tormenta perfecta de atrás. Entonces, para evitar esa tormenta perfecta, ese proyecto dictaminado en diputados en 2 comisiones y ahora dice, los juicios anteriores a la entrada en vigencia de esta ley, no lo dice tan bien redactado, es un tema de redacción, pero el concepto está, y es lo que se discutió y el fundamento de la norma, los anteriores se actualizan por tasas, decía antes, activas o pasivas, que fije el Banco Central en vez del Banco Nación. Ese fue el texto aprobado en las 2 comisiones. Y fue el texto que llegó al Consejo de Mayo. Repetirlo para que quede bien claro, con las nuevas. Con las nuevas, de la ley para adelante, inflación se aplica. IPC más un 3% anual. Perfecto. Con los juicios, que son los que hoy están causando el crujir de dientes, todo lo que vemos cada tanto, y ojalá se viera más porque es mucho más, son sentencias de 600, de 200, de 300 millones de pesos que recibimos en la oficina todos los meses, cuando deberían dar, según la Corte, más o menos 15, 20, 30 millones de pesos. Esa es la diferencia, siendo muy grosero en el ejemplo. Sí. Tenemos un caso de 60 contra 150, 23 contra 185, y puedo seguir citando. 300.000 pesos que pasan a 3,5 contra 30. Estas son las realidades con las que lidiamos todos los días y vamos a la Corte. Pero vuelvo, el sistema para los juicios pasados, para que no pase esto, es tasas. No las tasas que decía y dice la Corte hoy. Lo que quedó plasmado es tasas Banco Central, con un matiz diferenciado. Hasta el proyecto que ingresó al Senado, las tasas eran activas o pasivas. Tiene una explicación, porque la discutí en el Congreso, en las comisiones, no en el Congreso. La tasa pasiva en capital yo no la acepto personalmente, me parece que es muy poco como ajuste, se aplicaba en provincia de Buenos Aires hasta hace muy poco, pero hay jurisdicciones que aplican tasa pasiva, y como esta es una ley nacional, tenemos que contemplar que sea el juez el que defina si es activa o pasiva, depende de lo que haga en su fuero. Entonces, agregamos la dualidad, tasas activas, que para mí son las más justas, insisto, y son las que se van a aplicar aquí sin duda, o tasas pasivas fijadas por el Banco Central. Así más o menos estaba el texto armado. ¿Qué problema tenemos hoy? A esas tasas, siempre hablando de lo que llamamos el stock de juicios, los que se estiman en 600.000 o más expedientes, que digo siempre yo en las presentaciones, es como que sacamos al alien de la nave y quedaron los huevitos que van explotando. Esos son los 600.000 juicios vivos que tenemos. Y cuando nos llega una sentencia aparece el monstruo. Creo que no hay mejor imagen que esa porque es la que padecemos en cada oficina que hace laboral de empresas. Y perdón, y los abogados amigos de trabajadores y honestos, que los hay por demás, porque malos somos muy pocos en la profesión, pero se llevan todas las prensas,
también tienen un problema, porque no saben cómo cobrar esos montos, porque las empresas no los pueden pagar. No nos olvidemos que la solución del empleo la van a dar las pymes, y las que están siendo golpeadas son las pymes. Claro. No son montos que va a pagar la mayor empresa o la segunda o la cuarta del país, porque ellos lo pueden hacer y no van a tambalear. Seguro. Entonces, ¿el problema cuál es? En el proyecto siempre habíamos sostenido, y esto venía del DNU 70, que por cubrirnos de cualquier capricho de los números, la aplicación del IPC más 3 servía como tope a las tasas. Es decir, los juicios viejos se actualizan por tasas. Esa resultante, dijimos, y sigue hoy, nunca podrá superar el resultante equivalente a un IPC más 3. Se le fijó un techo. Perfecto. En la aplicación práctica nunca lo vimos, nunca se dio, y me cuesta imaginar que se dé, que en un juicio viejo la tasa supere a la inflación pasada. Pero existe en la norma, existe. Lo que no existía era un piso, y ahora hay un piso. Ese es el problema. El piso que se fijó y está hoy en diputados en análisis es que el resultado de esas tasas nunca podrá ser inferior al 67% del IPC más 3. Es como que aplicaras un fallo Bisotti, sí, claro, a este tema que no tiene nada que ver. Bisotti, no quiero cansar a la audiencia, Bisotti fue cuánto se paga, por cuánto se multiplica los años de antigüedad cuando el sueldo es muy alto. Y se dijo en la Corte, y todos cumplieron, bueno, el 67% del sueldo alto multiplíquenlo por la antigüedad. No tiene nada que ver con esto. Y hoy se está haciendo un parangón equívoco, no sé el origen cuál es, pero está en la norma, y dice entonces que las tasas tienen un piso del 67%. Te cierro con un número. ¿Y por qué la preocupación de que ese piso? En mi criterio humildísimo técnico profesional debería ser removido porque nunca existió en ninguna negociación, ni fue exigido por doctrina, por jurisprudencia. ¿Y por qué aparece? Lo desconozco, pero está. Entonces, mi criterio es este: el piso no debería existir. Me parece bien que haya un techo, porque, insisto, el sistema de tasas nació justamente para no aplicar el IPC hacia atrás. Entonces, si yo tengo 100% de IPC para los juicios nuevos y termino teniendo 67% de IPC para los juicios viejos, las tasas no se aplican nunca, porque nunca llegan a ese monto. Lo que podría ser una solución, siempre hablando de ser buenos negociadores, es: ¿quieren que haya un piso? ¿Quieren que no dé 10 millones lo que es 1 millón en vez de 120? En el ejemplo práctico que yo mostraba, 1 millón acá. 1 millón de pesos con tasa activa, 11 millones de pesos en 10 años. Un ejemplo teórico, tenemos en el estudio. Con tasa Banco Central, 25 millones de pesos. Una tasa mixta del Banco Central. Con IPC, 120 millones de pesos. Con el 67% del IPC, 80 millones 800. Sigo destruyendo empleo. Seguro. Entonces, ¿queremos que haya un piso? Que haya un piso. Pero un piso en castellano, en chino mandarín y en armenio, un piso es chiquito. Un piso no es 2/3 de un total. ¿Quieren, quienes sepan de números, que no es mi caso, yo sé alguito de derecho, quieren que haya un piso para garantizar que el cobro no sea solamente el que la Corte admite? Que para mí no tiene discusión, pero no importa. ¿Hay que aprobar un piso? Bueno, un piso es un 5, un 10, un 20. ¿Les gustó el 67? Un piso es un 33%. Mirá qué lindo que da. Da 1/3 en vez de 2/3. En los ejemplos nos da un montón de dinero, pero nunca es el IPC para atrás y nunca es el 70% del IPC para atrás. Firmo. O sea, estoy de acuerdo con la norma. ¿Responde a mi idea original de crear tasas para no fundir empresas y para generar empleo? Sí, pero con el piso tan alto que parece un semitecho, claro, el resultado va a ser... termina siendo inviable. No hay un solo caso... En los pocos minutos que nos quedan, un minuto nos queda del programa. Bueno, la pregunta que te quería decir: nosotros somos defensores, por lo menos a ultranza, perdón, que estaba tan interesante que era como
estar en el living de mi casa escuchándolo a Jorge. Nosotros somos defensores de la autonomía a ultranza y nos parece excelente que pase la justicia laboral al marco de la Ciudad de Buenos Aires por muchas razones, y redactamos un código procesal laboral con mucha celeridad, con concentración de actos jurisdiccionales, etcétera. ¿Cómo lo ves vos eso? Yo, en principio, lo que vi en la norma lo veo positivo. Perfecto. Y la última pregunta es, ¿se podrá viabilizar ante la resistencia que va a tener con los jueces? Va a ser difícil como viabilizar este sistema de actualización, Claro. porque yo quiero una norma que dé seguridad jurídica. Acordate mi frase, seguridad jurídica en la materia laboral es previsibilidad de costos en un conflicto. Hoy no la tenemos. Y eliminar los abultadísimos Pero esto no quiere decir que no sepa que con la ley sancionada y con el mejor texto que soñamos, haya muchos jueces que no la quieran aplicar o la declaran inconstitucional. Esto es natural, Sí. No se puede evitar por una ley, no somos una dictadura. Y que no tengamos contingentes pasivos que después arruinan las empresas. Exactamente. Che, Jorge, muchísimas, pero A vos, muchísimas a ustedes. gracias. Muchas gracias, Jorge. Un placer acompañarlo.